El archivo de las tormentas. El camino de los reyes. Primera parte. Arriba silencio. Capítulo 4. Las llanuras quebradas. Me estoy muriendo, ¿verdad? Curandero, ¿por qué tomas mi sangre? ¿Quién te acompaña con su cabeza de arrugas? Puedo ver un sol lejano, oscuro y frío, brillando en un cielo negro. Recogido el 3 de Yesnán, año 1171, 11 segundos antes de la muerte. El sujeto era un pastor de Chuls de etnia Reshi. La muestra es llamativa. ¿Por qué no lloras?, preguntó la Vientosprin. Kaladin estaba sentado de espaldas a la jaula, la cabeza gacha. Las tablas del suelo que tenía delante estaban astilladas, como si alguien las hubiera acabado solamente con las uñas. La sección astillada estaba manchada de oscuro donde la seca madera gris se había empapado de sangre. Un inútil e ilusorio intento de huida. La carreta continuó rodando, la misma rutina cada día. Despertarse magullado y dolorido tras una noche inquieta, pasada sin mantas ni colchón. Una carreta por vez. Los esclavos eran sacados y encadenados con brasas de hierro en los pies y se les daba tiempo para moverse y hacer sus necesidades. Luego se los recogía y se les daba el engrudo de la mañana y las carretas echaban a andar hasta la basofia de la tarde. Más camino, la basofia de la noche y luego una jarra de agua antes de dormir. La mancha shash de Kaladin estaba aún fresca y ensangrentada. Al menos el techo de la jaula la protegía del sol. La Vientosprin se convirtió en bruma, flotando como una nube diminuta. Se acercó a Kaladin. El movimiento recortó su cara delante de la nube, como si despejara de un sólido la bruma y revelara algo más sustancioso debajo, vaporoso, femenino y anguloso, con ojos llenos de curiosidad, como ningún otro Spring que Kaladin hubiese visto. «Los otros lloran de noche», dijo, «pero tú no». «¿Llorar para qué?», respondió él, apoyando la cabeza contra los barrotes. «¿Qué cambiaría?». «No lo sé. ¿Por qué lloran los hombres?». Él sonrió y cerró los ojos. «Pregúntale al Todopoderoso por qué lloran los hombres, pequeña Spring, no a mí». Su frente estaba perlada de sudor por la humedad del verano del este, y le picó cuando se le coló en la herida. Con suerte, pronto volverían a tener algunas semanas de primavera. El clima y las estaciones eran impredecibles. Nunca se sabía cuánto iban a durar, aunque lo más normal era que fueran unas pocas semanas. La carreta continuó su camino. Al cabo de un rato, Kaladin sintió la luz del sol en la cara. Abrió los ojos. El sol se colaba por la parte superior de la jaula, 2 o 3 horas después de mediodía, entonces. ¿Y la basofia de la tarde? Kaladin se levantó, aupándose tras apoyar una mano en los barrotes de acero. No pudo distinguir a Tablak conduciendo la carreta de delante, solo a Blut con su cara plana detrás. El mercenario llevaba puesta una camisa sucia acordonada en la parte delantera y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol, su lanza y su maza en el banco a su lado. No llevaba espada, ni siquiera Black lo hacía, no cerca de tierra Alesi. La hierba continuó abriéndose para dejar paso a las carretas, desvaneciéndose por delante y luego cerrándose después de que pasaran. Aquí el paisaje estaba salpicado de extraños matorrales que Kaladin no reconoció. Tenía gruesos tallos y cañas y agujas verdes, donde las carretas se acercaban demasiado. Las agujas se metían dentro de los peciolos, dejando detrás troncos retorcidos, como gusanos, con ramas convulsas. Moteaban el paisaje elevado, alzándose de las rocas cubiertas de hierba como centinelas diminutos. Las carretas continuaron avanzando bien pasado el mediodía.
qué no nos detenemos a comer? La primera carreta se detuvo por fin. Las otras dos lo hicieron. Detrás, entre sacudidas, los chuls de caparazón rojo vacilaron, las antenas oscilando a un lado y otro. Esos animales de forma cuadrada tenían abultados caparazones pétreos y gruesas patas rojas como troncos. Por lo que Kaladin había oído, sus pinzas podían quebrar el brazo de un hombre. Pero los chuls eran dóciles, sobre todo los domesticados, y no había conocido a nadie del ejército que recibiera más que algún pellizco poco intenso por parte de uno. Blood y Tag bajaron de sus carretas y se acercaron a reunirse con The Black. El amo de esclavos estaba de pie en el asiento de su carromato, protegiéndose los ojos contra la blanca luz del sol y sujetando en la mano una hoja de papel. Se produjo una discusión. The Black no paraba de señalar en la dirección que emprendían, y luego indicó su papel. «Perdido, The Black», exclamó Kaladin. Tal vez deberías rezar al Todopoderoso para que te guíe. He oído decir que le gustan los amos de esclavos. Tiene una sala especial en condenación para vosotros. A la izquierda de Kaladin, uno de los esclavos, el hombre de la barba larga que había hablado con él unos cuantos días antes, se apartó, pues no quería estar demasiado cerca de una persona que estaba provocando al amo. The Black vaciló. Luego le hizo un gesto cortante a sus mercenarios, mandándolos a callar. El hombretón bajó de un salto de su carreta y se acercó a Kaladin. «Tú», dijo, «desertor. Los ejércitos alesi recorren estas tierras para sus guerras. ¿Sabes algo de la zona?» «Déjame ver el mapa», contestó Kaladin. The Black titubeó y luego se lo tendió. Kaladin extendió la mano a través de los barrotes y cogió el papel. Luego, sin leerlo, lo partió en dos. En unos segundos lo hizo un centenar de pedazos ante los horrorizados ojos de The Black. The Black llamó a los mercenarios, pero cuando llegaron, Kaladin tenía un doble puñado de papelillos que arrojarles. «¡Feliz fiesta media, hijos de puta!», dijo mientras los copos de papel revoloteaban a su alrededor. Dio media vuelta y se acercó al otro lado de la jaula y se sentó, mirándolos. The Black se quedó sin habla. Entonces, el rostro enrojecido, señaló a Kaladin y les hizo algo a los mercenarios. Blood dio un paso hacia la jaula, pero luego se lo pensó mejor. Miró a The Black y después se encogió de hombros y se retiró. The Black se volvió hacia Tag, pero el otro mercenario tan solo sacudió la cabeza y dijo algo en voz baja. Después de unos minutos de insultar a los cobardes mercenarios, The Black rodeó la jaula y se acercó al lugar donde Kaladin estaba sentado. Sorprendentemente, cuando habló, su voz sonó tranquila. «Veo que eres listo, desertor. Te has hecho valer. Mis otros esclavos no son de esta zona y nunca he venido por aquí. Puedes negociar. ¿Qué deseas a cambio de servirnos de guía? Puedo prometerte una comida extra al día si me complaces. ¿Quieres que guíe la caravana? Aceptaremos tus instrucciones. Muy bien. Primero encuéntrame un acantilado». «¿Eso te permitirá ver la zona?» «No», dijo Kaladin. «Eso me dará algo para arrojarte desde lo alto». The Black se ajustó molesto la gorra, apartándose una de sus largas cejas blancas. «Me odias. Eso está bien. El odio te mantendrá fuerte, hará que tu precio aumente. Pero no podrás vengarte de mí a menos que tengas una oportunidad de llevarte al mercado. No te dejaré escapar, pero tal vez alguien sí lo haga. ¿Quieres que te vendan? ¿Lo ves?» «No busco venganza», dijo Kaladin. La Viento Spring regresó. Se había marchado durante un rato a inspeccionar los extraños matorrales. Se detuvo en el aire y empezó a revolotear en torno al rostro de The Black, inspeccionándolo. Parecía que el hombre no podía verla. «No buscas venganza»,
No funciona, repuso Kaladin. Aprendí hace mucho tiempo esa lección. Ja, hace mucho tiempo. No puedes tener más de 18 años, desertor. Era una buena deducción. Tenía 19. ¿De verdad solo habían pasado 4 años desde que se unió al ejército de Amaram? Kaladin sentía como si hubiera envejecido una docena. Eres joven, continuó The Black. Podrías escapar de este destino. Hay hombres que han vivido más allá de la marca de esclavo. Podrías pagar tu precio, ¿entiendes? O convencer a uno de tus amos para que te dé la libertad. Podrías volver a ser un hombre libre. No es tan imposible. Kaladin bufó. ¡Ja! Nunca seré libre de estas marcas, The Black. Debes de saber que he intentado escapar y fracasado más de 10 veces. No son solo estos glifos de mi cabeza lo que hacen que tus mercenarios sean cautelosos. Los fracasos pasados no demuestran que no haya una oportunidad en el futuro, ¿no? Estoy acabado. No me importa. Miró al amo de esclavos. Además, no crees en lo que estás diciendo. Dudo que un hombre como tú lograra dormir de noche si pensara que los esclavos que ha vendido pueden ser libres para buscarlo un día. The Black se echó a reír. Tal vez, desertor. Tal vez tengas razón. O tal vez pienso simplemente como si fuera a ganar, como que si fueras a ganar tu libertad, perseguirías al primer hombre que te vendió como esclavo, ¿no? El alto señor Amaram. ¿No fue él? Su muerte me pondría sobre aviso para que pudiera huir. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo se había enterado de lo de Amaram? Lo encontraré, pensó Kaladin. Lo destriparé con mis propias manos. Le arrancaré la cabeza del cuello, Sí, dijo The Black estudiando el rostro de Kaladin. Así que no eras tan sincero cuando dijiste que no ansiabas venganza. Ya veo. ¿Cómo sabes lo de Amaram? Preguntó Kaladin con una mueca. He cambiado de manos una docena de veces desde entonces. La gente habla. Los esclavistas más que nadie. Debemos ser amigos unos de otros. Ya ves, pues nadie más nos soporta. Entonces sabes que no me marcaron por desertar. Pero es lo que debemos fingir, ¿no? Los hombres culpables de delitos graves no se venden demasiado bien. Con ese glifo, Shash, en tu cabeza, ya será bastante difícil conseguir un buen precio por ti, pero si no puedo venderte, entonces tú... Bueno, no desearás esa situación. Así que jugaremos un juego juntos. Yo diré que eres un desertor y tú no dirás nada. Es un juego sencillo, creo. Es ilegal. No estamos en Aleskar, dijo The Black. Así que no hay ley que valga. Además, la deserción fue el motivo oficial de tu venta. Di lo contrario y solo ganarás fama de mentiroso. Solo un dolor de cabeza para ti, pero acabas de decir que no deseas vengarte de mí. Podría aprender. The Black echó a reír. Si no has aprendido eso ya, entonces probablemente no lo harás nunca. Además, ¿no has amenazado con tirarme de un acantilado? Creo que ya has aprendido. Pero ahora tenemos que discutir cómo actuar. Mi mapa ha encontrado un final inesperado, ya ves. Kaladin vaciló antes de suspirar. No lo sé, dijo sinceramente. Tampoco he estado nunca por aquí. The Black frunció el ceño. Se acercó más a la jaula
inspeccionando a Kaladin, aunque mantuvo la distancia. Tras un momento, sacudió la cabeza. Te creo, desertor. Una lástima. Bien, confiaré en mi memoria. El mapa era una reproducción pobre de todas formas. Casi me alegro de que lo hayas roto, pues había tenido la tentación de hacerlo yo mismo. Si me encuentro con algún retrato de mis ex esposas, me encargaré de que se crucen en tu camino y así aprovecharé tus talentos únicos. Se marchó. Kaladin lo vio marchar. Luego se maldijo a sí mismo. ¿Qué ha pasado?, dijo el Aviento Spring, acercándose a él, la cabeza ladeada. Casi me cae bien, dijo Kaladin, apoyando de nuevo la cabeza contra la jaula. Pero, después de lo que hizo... Kaladin se encogió de hombros. No he dicho que no sea un hijo de puta. Solo es un hijo de puta simpático. Vaciló. Luego hizo una mueca. Esos son los peores. Cuando los matas, acabas sintiéndote culpable por ello. La carreta tenía goteras durante las altas tormentas. No era ninguna sorpresa. Kaladin sospechaba que T'Black se había visto obligado a dedicarse a su oficio por la mala suerte. Se dedicaría a otro tipo de comercio, pero algo, falta de fondos, la necesidad de dejar a toda prisa sus previos entornos, le había obligado a escoger esta carrera, la más ignominiosa de todas. Los hombres como él no podían permitirse lujos, ni siquiera calidad. Apenas podían zanjar sus deudas. En este caso, esto significaba carretas con goteras. Los lados de madera eran lo bastante fuertes para soportar los vientos de las altas tormentas, pero no eran cómodos. T'Black casi no había tenido tiempo para prepararse para esta tormenta. Al parecer, el mapa que Kaladin había roto incluía también una lista de fechas de altas tormentas comprada a un predice tormentas. Las tormentas podían ser predichas matemáticamente. Para el padre de Kaladin era una afición. Podía detectar el día adecuado 8 de cada 10 veces. Las tablas se sacudían contra los barrotes de la jaula mientras el viento golpeaba el vehículo, haciéndolo estremecer, haciendo que se agitara como el torpe juguete de un gigante. La madera gemía y borbotones de agua de lluvia helada se colaban por las grietas. Los destellos de los relámpagos se colaban también, acompañados por los truenos. Era la única luz que tenían. De vez en cuando, los relámpagos destellaban sin los truenos. Los esclavos gemían aterrorizados, pensando en el padre tormenta, las sombras de los radiantes perdidos o de los portadores del vacío, todo lo que moraba en las altas tormentas más furibundas. Se acurrucaban al otro lado de la carreta, compartiendo el calor. Kaladin no se acercó a ellos y permaneció sentado solo, de espalda a los barrotes. No temía a las historias de seres que caminaban en las tormentas. En el ejército se había obligado a capear una alta tormenta o dos bajo el recodo de una roca protectora o cualquier otro refugio improvisado. A nadie le gustaba estar al raso durante una tormenta, pero a veces no se podía evitar. Los seres que viajaban en las tormentas, quizás incluso el propio padre tormenta, no eran tan letales como las rocas y ramas que volaban por los aires. De hecho, la tempestad inicial de agua y viento, la muralla de tormenta, era lo más peligroso. Cuanto más aguantaras después de eso, más débil se hacía la tormenta hasta que lo que seguía no era más que una llovizna. No le preocupaba que los portadores del vacío buscaran carne para cebarse. Le preocupaba que le sucediera algo a T'Black. El amo de esclavos capeaba la tormenta en un cerco de madera construido en el fondo de su carreta. Era ostensiblemente el lugar más seguro de la caravana. Pero un giro desafortunado del destino, un peñasco lanzado por la tormenta, el desplome de una carreta, podía matarlo. En ese caso, Kaladin podía ver a Blood y Tak poniendo tierra de por medio,
dejando a todo el mundo en sus jaulas, los lados de madera cerrados. Los esclavos morirían lentamente de hambre y deshidratación, cociéndose bajo el sol dentro de esas cajas. La tormenta continuó soplando, sacudiendo la carreta. Estos vientos parecían en ocasiones seres vivos. ¿Y quién podía decir que no lo eran? Eran los vientos Spring atraídos por las ráfagas de viento, o eran ellos mismos las ráfagas de viento. Las almas de la fuerza que ahora querían con tanto ímpetu destruir la carreta de Kaladin. Esa fuerza, sentiente o no, fracasó. Las carretas estaban encadenadas a los peñascos cercanos y sus ruedas trabadas. Las ráfagas de viento se fueron haciendo más letárgicas. Los relámpagos dejaron de destellar y el enloquecedor tamborileo de la lluvia se convirtió en un suave repique. Solo una vez, durante el viaje, había volcado una carreta en una alta tormenta. Tanto el vehículo como los esclavos que transportaba habían sobrevivido con unas cuantas marcas y magulladuras. El lado de madera a la derecha de Kaladin se estremeció de repente, y entonces se abrió cuando Blood descorrió los cerrojos. El mercenario llevaba un jubón de cuero para protegerse de la lluvia, y del ala de su sombrero chorreó agua mientras exponía a los barrotes y sus ocupantes a la lluvia. Estaba fría, aunque no era tan penetrante como durante el apogeo de la tormenta. Roció a Kaladin y a los esclavos acurrucados. Black siempre ordenaba descubrir las carretas antes de que dejara de llover, pues decía que era la única forma de lavar el hedor de los esclavos. Blood colocó el lado de madera en su sitio bajo la carreta y luego abrió los otros dos lados. Solo la pared de la parte delantera, detrás del asiento del conductor, no era abatible. «Es un poco temprano para bajar los costados, Blood», dijo Kaladin. No eran aún los coletazos, el periodo cerca del final de una alta tormenta en que la lluvia caía suavemente. La lluvia era pesada todavía, y el viento racheado ocasionalmente. «El amo os quiere bien limpios hoy». «¿Por qué?», preguntó Kaladin, levantándose, el agua corriendo por sus ajadas ropas marrones. Blood lo ignoró. «Tal vez nos acercamos a nuestro destino», pensó Kaladin mientras escrutaba el paisaje. A lo largo de los últimos días, las colinas habían dado paso a irregulares formaciones rocosas, lugares donde los vientos desgastadores habían dejado atrás acantilados que se desmoronaban y formas irregulares. La hierba crecía en los lados rocosos que recibían más luz, y las otras plantas eran abundantes a la sombra. Después de una alta tormenta era cuando la tierra estaba más viva. Los pólipos de rocabrotes se abrían y extendían sus enredaderas. Otros tipos de enredaderas surgían de las grietas, lamiendo el agua. Las hojas se desplegaban en árboles y matorrales. Bichitos de todo tipo se deslizaban por los charcos disfrutando del banquete. Los insectos zumbaban en el aire. Crustáceos más grandes, cangrejos y patosos, salían de sus escondites. Las mismas rocas parecían cobrar vida. Kaladin advirtió a media docena de vientos Spring revoloteando, sus formas transparentes persiguiendo, o tal vez viajando con, las últimas bajaradas de la tormenta. Las luces diminutas se alzaban alrededor de las plantas. Vida Spring. Parecían motas de brillante polvo verde o enjambres de diminutos insectos transparentes. Un patoso, sus espinas como vellos alzadas al aire para advertir los cambios del viento, subió por el lado del carro, su largo cuerpo cubierto de docenas de pares de patas. Era algo bastante familiar, pero nunca había visto un patoso con un caparazón púrpura oscuro. ¿A dónde llevaba Black la caravana? Estas colinas sin cultivar eran perfectas para la agricultura. Podías esparcir savia de tocopeso mezclada con semillas de labis y tendrías pólipos más grandes que la cabeza de un hombre creciendo por toda la colina, dispuestos para abrirse y entregar el grano que llevaban adentro. Los chuls se movieron pesadamente por la zona, dándose un atracón de rocabrotes, gusanos y crustáceos más pequeños que habían aparecido después de la tormenta.
Tack y Blood ataron tranquilamente las bestias a sus arneses mientras un Tablak de aspecto refunfuñón salía de debajo de su refugio impermeable. El amo de esclavos se puso una gorra y una capa negra para protegerse de la lluvia. Rara vez salía hasta que la tormenta hubiera pasado por completo. Estaba muy ansioso por llegar a su destino. Estaban cerca de la costa. Era uno de los pocos sitios donde había ciudades en las montañas irreclamadas. Minutos después, las carretas volvieron a ponerse en marcha por el irregular terreno. Kaladin se acomodó mientras el cielo se aclaraba. La alta tormenta, una mancha de negrura en el horizonte occidental. El sol trajo una calidez agradable, y los esclavos se regodearon en la luz mientras las gotas de agua chorreaban de sus ropas y la parte trasera de la bamboleante carreta. Al momento, un lazo de luz transparente se acercó a Kaladin. Estaba empezando a acostumbrarse a la presencia del Aviento Spring. Se había ido durante la tormenta, pero había regresado, como siempre. Vi a otros de tu especie, comentó Kaladin. ¿Otros?, preguntó ella, tomando la forma de una mujer joven. Empezó a rodearlo en el aire, girando de vez en cuando, danzando con un ritmo que él no oía. Viento Spring, dijo Kaladin, persiguiendo a la tormenta. ¿Estás segura de que no quieres ir con ellos? Ella miró hacia el oeste, añorante. No, dijo finalmente continuando su baile. Me gusta estar aquí. Kaladin se encogió de hombros. Ella había dejado de gastarle bromas como antes, así que él había dejado de permitir que su presencia lo molestase. Hay otros cerca, dijo. Otros como tú. Esclavos. No lo sé. Personas. No los de aquí. Otros. ¿Dónde? Ella volvió un dedo blanco y transparente hacia el este. Allí. Muchos. Montones y montones. Kaladin se levantó. No podía imaginar que un Spring supiera medir bien distancia y números. Sí. Kaladin entornó los ojos estudiando el horizonte. Eso es humo. ¿De chimeneas? Notó su olor en el aire. De no ser por la lluvia, lo habría olido antes. Debería importarle. No importaba dónde fuera esclavo, seguiría siendo esclavo. Había aceptado esta vida. Era su forma de ser ahora. No le importaba. No le preocupaba. Sin embargo, contempló con curiosidad cómo su carreta remontaba la falda de una colina y permitía que los esclavos vieran bien a dónde se dirigía. No era una ciudad. Era algo más grande, más amplio. Un enorme campamento militar. Gran padre de las tormentas, susurró Kaladin. 10 masas de tropa vivaqueaban siguiendo los familiares patrones Alessi, circulares, por compañías, con los seguidores del campamento en las afueras, los mercenarios en un anillo interior, los ciudadanos soldados cerca del centro, los oficiales ojos claros en el centro mismo. Estaban acampados en una serie de enormes formaciones rocosas parecidas a cráteres, pero los lados eran más irregulares, más cerrados, como cáscaras de huevos rotos. Kaladin había dejado un ejército muy parecido a este 8 meses atrás, aunque las fuerzas de Amaram eran mucho más pequeñas. Este cubría kilómetros de piedra, extendiéndose a lo lejos tanto al sur como al norte. 1 millar de estandartes con 1 millar de glifos de familias diferentes ondeaban orgullosos en el aire. Había algunas tiendas, principalmente en la zona exterior a los ejércitos, pero la mayoría de los soldados se albergaban en grandes barracones de piedra. Eso implicaba que había moldeadores de almas.
El campamento que tenían directamente delante mostraba un estandarte que Kaladin solo había visto en los libros. Azul oscuro con glifos blancos. Koh-il-Nil, estilizados y pintados con una espada ante una corona. La casa Colin, la casa del rey. Anonadado, Kaladin miró más allá de los ejércitos. Hacia el este, el paisaje era tal como lo había oído describir en una docena de historias diferentes que detallaban la campaña del rey contra los traidores Parshendi. Era una enorme llanura hendida de piedra, tan amplia que no podía ver el otro lado, dividida y cortada por abismos, grietas de unos 7 u 8 metros de altura. Eran tan profundas que desaparecían en la oscuridad y formaban un mosaico de mesetas irregulares, algunas grandes, otras diminutas. La imponente llanura parecía un plato roto cuyas piezas hubieran sido vueltas a ensamblar con pequeñas aberturas entre los fragmentos. Las llanuras quebradas, susurró Kaladin. ¿Qué? Preguntó la Viento Sprint. ¿Qué ocurre? Kaladin sacudió la cabeza divertido. Me pasé años intentando llegar a este lugar. Es lo que quería Tien. Al final, al menos. Venir aquí. Combatir en el ejército del rey. Y ahora Kaladin estaba aquí. Finalmente, accidentalmente, le entraron ganas de reír por el absurdo. Tendría que haberme dado cuenta, pensó. Ni siquiera nos dirigíamos a la costa y sus ciudades. Veníamos hacia aquí. A la guerra. Este lugar estaría sometido a las leyes y normas Alesi. Esperaba que Toublac quisiera evitarlas, pero aquí probablemente encontraría también los mejores precios. Las llanuras quebradas, dijo uno de los esclavos. ¿De verdad? Los demás se acercaron para asomarse. Con la súbita emoción parecieron olvidar su miedo a Kaladin. Son las llanuras quebradas, dijo otro hombre. Es el ejército del rey. Tal vez encontremos justicia aquí, dijo otro. He oído decir que los sirvientes de la casa del rey viven tan bien como los mejores mercaderes, dijo otro. Sus esclavos tienen que vivir también mejor. Estaremos en tierras Borin, incluso ganaremos un salario. Eso era cierto. Cuando trabajaban había que pagar un pequeño salario a los esclavos, la mitad de lo que cobraría alguien que no lo fuera, que a menudo era ya menos de lo que obtendría un ciudadano pleno por el mismo trabajo. Pero era algo, y la ley Alesi lo exigía. Solo los fervorosos, que no podían poseer nada de todas formas, no tenían que cobrar. Bueno, ellos y los parshmenios, pero los parshmenios eran más animales que otra cosa. Un esclavo podía aplicar sus ganancias a su deuda de esclavo y, después de años de labor, ganar su libertad. Teóricamente. Los otros continuaron charlando mientras las carretas empezaban a bajar por la pendiente, pero Kaladin se retiró al fondo. Sospechaba que la idea de pagar un salario a los esclavos era una mentira que pretendía mantenerlos dóciles. La deuda era enorme, mucho más de lo que valía un esclavo, y era virtualmente imposible cancelarla. Bajo sus anteriores amos, había exigido que le pagaran sus salarios. Siempre habían encontrado un modo de engañarlo, cobrándole por la vivienda, la comida. Así eran los ojos claros. Roshone, Amaram, Samaram, Katarotam, todos los ojos claros que Kaladin había conocido, fueran esclavos u hombres libres, habían demostrado ser corruptos hasta la médula, a pesar de toda su pose y belleza externa. Eran como cadáveres putrefactos vestidos con sedas hermosas.
Los otros esclavos siguieron charlando del ejército del rey y de la justicia. Justicia, pensó Kaladin apoyándose contra los barrotes. No estoy convencido de que exista eso que llaman justicia. Con todo, se mantuvo en la duda. Esto era el ejército del rey, los ejércitos de los 10 altos príncipes que venían a cumplir el pacto de la venganza. Si había una cosa que todavía ansiaba, era la oportunidad de empuñar una lanza, de luchar de nuevo, de intentar volver a ser el hombre que había sido, un hombre a quien le importaban las cosas. Si pudiera encontrarla en alguna parte, la encontraría aquí. Suscríbete, deja un me gusta o un like y también un comentario para que de esa forma me ayudes a seguir creciendo y a que este video le llegue a más gente interesada en esta obra. Considera también volverte un miembro de mi canal de YouTube. Es realmente barato el primer nivel y me ayudarías de forma directa y a ti te llegarían los videos de manera anticipada, todos los videos de mi canal. Y bueno, estaría muy agradecido de que te vuelvas un miembro. Kaladin llegó al lugar donde siempre había deseado ir, pero en condición de esclavo. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Oye, me gusta mucho como la historia se va construyendo. O sea, literalmente no siento, porque mira, van 36 minutos, no siento el paso del tiempo. Me pasa que me está atrapando bastante la historia. Es como reinteresante. O sea, literalmente todo el capítulo fue Kaladin en la esta de esclavos, ¿sabes? En la caravana de esclavos. Y es como, está divertido, está interesante. Me gusta, por cierto, no sé si lo notan en esta imagen que representa este capítulo. Mira los chul. Los chul son los cangrejos gigantes que utilizan de caballos, entre comillas, ¿no? De carga. ¿Sabes? Son las bestias de carga, las bestias No, en este universo no son caballos de fuerza, sino chuls de fuerza. Vale. Nada, gente, ha sido un buen capítulo. Me gustó bastante. Tengo ganas de saber, de seguir leyendo cómo se desarrolla esto. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado mi narración y nos veremos en la próxima con más de El Camino de los Reyes. Bye.